Hoy el retro, estuvimos platicando un poco por dónde podría ir, qué podríamos hacer al respecto, y creo que uno de los momentos, que además recién se cumplieron 50 años, uno de los momentos de mayor impacto a lo largo de la historia, fue este caso conocido como el Watergate, que hay toda una historia que ahorita vamos a platicar, pero que culminó de alguna manera con la renuncia del presidente Richard Nixon en los Estados Unidos, con todas las implicaciones que tuvo, con todo lo que sucedió y además con todo lo que envolvió ese momento. Porque para muchas generaciones el detalle de lo acontecido seguramente no será de su conocimiento o no les resultará interesante, pero buscando información, viendo documentales, trabajos que se han hecho alrededor de esta situación, fue algo que verdaderamente paralizó los Estados Unidos y no únicamente los Estados Unidos, pero que sí en concreto eran momentos cuando se estaban haciendo todas estas sesiones donde se interrogaba a los participantes, eso se hacían en transmisiones públicas. Y entonces la gente la veías en los aparadores, así como cuando Ed Sullivan y los Beatles se presentaron, que todo el mundo estaba en la televisión. Lo mismo sucedió en esos momentos. Hay algunos personajes que lo van recordando al paso del tiempo y que dicen, bueno, claro, había personas que referían que en los momentos de las sesiones había desde artistas, deportistas, se involucró mucho la gente en los Estados Unidos en este caso. Bueno, tú evidentemente eras muy pequeño, Isra, es más, todavía no habías nacido cuando sucede el hecho, aunque cuando se va Nixon ya estabas en el planeta. Ya, por supuesto, ya tenía yo nociones, ¿no? del escándalo, pero sí fue un acontecimiento que cambia incluso la historia del Estados Unidos, ¿no? Porque es la dimisión de un presidente que también venía de un momento convulso, Estados Unidos, ¿no? Sí. Venía saliendo de la guerra de Corea, de todos los acontecimientos del 68, y aunque ya los venía arrastrando, poco a poco se estaban tratando de solucionar, y pues viene este escándalo que recién cumplió 50 años. Oye, que además la guerra había sido todo un tema, ¿no? Que finalmente Nixon la veía como, bueno, evidentemente esto es una guerra que yo heredé, pero que era un tema muy complejo. Es precisamente esto que dice Isra, finales de la década de los 60, las protestas, a poco tiempo de que, digamos, regresaran las tropas, él lo sentía como finalmente como un triunfo, pero que vinieron muchas cosas y que tiene que ver también, creo, con la propia personalidad de Richard Nixon. Que no olvidemos que fue un presidente que gana con una contundencia como pocos. De hecho, no sé si eso haya cambiado, pero hasta donde yo recuerdo, era el presidente que había ganado con más claridad en la historia de los Estados Unidos. Sí, llegó con una gran aprobación a ocupar la Casa Blanca, ¿no? Después también de muchos problemas que también tenía Estados Unidos, los temas de la familia Kennedy. Entonces, era una parte en la que Estados Unidos confiaba plenamente en ese gobierno de Richard Nixon y depositaba toda su confianza, pensando en que todo iba a mejorar, ¿no? Que ya no era de que venían mejores tiempos y que terminaron pues abruptamente. Sí, y que dónde se da todo el quiebre cuando está buscando la reelección. Poco antes del momento de la reelección en los Estados Unidos, donde se postula Nixon, es cuando viene toda esta historia. Entonces, para algunos la gana, ¿no? Termina reeligiéndose y tal, pero para algunos ese momento es crucial en la propia carrera política de Nixon y la historia de los Estados Unidos. Hay ciertas cosas que creo son interesantes de la vida de Richard Nixon, a quien aquí vemos al lado de el rey. Ahí está con Elvis Presley. Además, un presidente con unas características, me parece que a la gente le terminaban imponiendo también. Se dice en biografías y en documentales que tienen que ver con el presidente Nixon, que era un tipo que de por sí era muy dado a esta parte de los secretos, le llamaba mucho la atención lo oculto. Era un líder fuerte, nacido en California en 1913, en el sur de California. De niño vivía en una casa prefabricada. El padre
decía que además había construido el padre. Porque el papá decía, si alguien más lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Claro. ¿No? Luego, puede ser que te salga o que no te salga, ¿no? Que a veces uno dice, ay, sí, pues si Pero este el intento pudo, está. yo, ¿por qué no? Él quería ser ingeniero de ferrocarriles, pero muchas cosas le cambiaron a lo largo de su vida. Por ejemplo, el fallecimiento de uno de sus hermanos a los 7 años. Era un tipo en la escuela no muy popular, que finalmente tuvo algunas circunstancias que, si bien no eran de las familias más pobres en los Estados Unidos, tampoco era una familia que pudiera tener otro tipo de vida o de historia. Por ejemplo, él estaba becado para ir a Harvard, pero no tenía para el hospedaje. O sea, los estudios estaban pagados, pero él no podía estar allá, y fue algo que también le pegó a lo largo de la vida. Era de estos personajes que le molestaba mucho el éxito de personas que no se esforzaban. Mira. Que ese era así como su... Después de todo lo que yo he vivido, me he esforzado y he hecho, a alguien que le llegue más fácil no le gustaba. Entonces, él es de la cultura del esfuerzo, era de la cultura del esfuerzo. Ándale, quería ser el hijo perfecto. Él se gradúa con honores. Él intentó en algún momento entrar al FBI. Nunca recibió respuesta, lo cual lo decepcionó mucho. Al tiempo se supo que el puesto por el que se postuló desapareció. No fue que lo hubieran rechazado, es que digamos que ese rubro desapareció del FBI, nunca le hablaron, y ahí se quedó la historia. Al paso del tiempo de esto se fue enterando. Se casó en 1940, en el 42, con América en guerra, con los Estados Unidos en guerra, se mudan a Washington. Él ingresa a la Marina ese mismo año. En agosto del 72 se publica, ¿no? Este comité, se forma este comité para la reelección de Richard Nixon, que es uno de los momentos importantes, y ahí viene toda la historia, que la historia es digna de ser contada con, no sé, tal vez con este fondo. Tal vez con este fondo, porque ¿qué fue lo que sucedió? Hubo un hecho que parecía ser pues no mayor, no mayúsculo, que no terminaría en esas condiciones. El hecho es que 5 personas se internan a la sede de los rivales, digamos, de Nixon. Y se internan ahí fundamentalmente para poner equipos de espionaje. Cuenta la historia que ya habían entrado a ese edificio, ya habían montado los equipos de espionaje, los teléfonos ya estaban intervenidos, y que uno de esos teléfonos falló. Nadie se dio cuenta de esa primera intervención que hacen estos sujetos. Cuando ese teléfono falla, la orden es: hay que cambiarlo, hay que reemplazarlo y ponerlo a funcionar, porque la idea era escuchar lo que estaba sucediendo con el partido allá adentro, porque Nixon quería no solo ganar, sino aplastar, y estaba buscando a ver qué encontraban de ellos. Que eso se sabe después y se sabe por las propias llamadas que hay que dar. Es todo un entramado, es una cosa... hay una película que se llama Todos los hombres del presidente, que aborda el tema. Que, por cierto, la película la protagonizan Dustin Hoffman y Robert Redford. Son los dos protagonistas, Dustin Hoffman y Robert Redford. Y en esta película, Todos los hombres del presidente, hablan de la historia de los reporteros, de los periodistas, que son los que le van dando seguimiento hasta concluir en algo que para ellos era impensable: la caída del presidente de los Estados Unidos. Bueno, cuando los mandan a este grupo que interviene en el edificio, cuando lo mandan para reparar ese teléfono y continuar las llamadas, uno de ellos, digamos que abren una de las puertas de abajo del edificio y deciden ponerle una cinta. La cosa era que ya la puerta pudieras entrar y salir y jamás entrar el pasador, digamos, ¿no? Y no se pudiera detener. Que le pareció una buena idea para pues, entrar a hacer lo que iban a hacer y salir sin ninguna bronca. Un guardia de seguridad es quien descubre. El guardia reporta que hay una cinta. El guardia, Frank Wills, es el que reporta y dicen: oigan, hay algo extraño, hay una cinta pegada en este lugar. Llegan 3 policías, para lo cual voy a requerir nuevamente el fondo musical que teníamos. Llegan 3 policías que además pues llegaron muy discretos a pararse afuera del edificio y los arrestan.
Salen estos 5 hombres y los arrestan. Uno de ellos reporta vía telefónica y dice, nos han atrapado. A ellos se les encuentran algo así como $2,300 en billetes secuenciales. O sea, que claramente decías, estos o son falsos o cómo tienen que venga así, exactamente. Y bueno, ese es el primer momento. Se da, aparecen medios de comunicación los datos de lo acontecido, pero no se le da mucha importancia, ¿no? Son finalmente momentos en que pues todo parece indicar que fue como, bueno, pues hubo un robo ahí, se reportaron 5 hombres detenidos en el Comité Nacional del Partido Demócrata, pero luego se empiezan las investigaciones y uno de ellos es el líder de la banda, que había estado en la CIA y que era jefe de seguridad de la campaña de Nixon. Es entonces cuando pues empiezan a tirar del hilo, ¿no? A ver, aquí hay algo que llama la atención, claro. Y lo que más cuentan después ya los reporteros que hicieron esto, los periodistas, cuentan que el tema fue cuando la Casa Blanca sale a decir, Ron Ziegler, sale a decir que pues, fue un intento de robo de tercera. O sea, le están dando demasiada importancia, fue un intento de robo de tercera. Entonces fue, a ver, si están diciendo esto es porque hay algo serio ahí claro, y hay que seguirle investigando. ¿Voy bien, Isra? Sí, así es. Sí hay un guiño, de hecho, de esa escena donde entran al edificio Watergate, de ahí el nombre, ¿no? El edificio Watergate en Washington, en Forrest Gump. Recuerdan que Forrest Gump, cuando regresa de la guerra, es condecorado por el presidente Nixon. Él está en un hotel enfrente, supuestamente del Watergate, y reporta a la sede a la administración del hotel que hay unas personas en el edificio de enfrente con lámparas que no lo dejan dormir. Ese es un guiño de esa escena cuando descubren a esas 5 personas que ingresaron al edificio Watergate en Washington. Sí, me acuerdo de esa escena. Bueno, pues todo esto es parte de toda una historia y una serie de sucesos que en principio, insisto, no se le daba tanta importancia. Hay un documental donde una reportera de Los Ángeles dice, yo acababa de llegar a las coberturas y me dijeron cubre esa nota, lo cual revelaba que pues no estaba siendo importante ni tomado en cuenta, se lo dieron a la novata, que vaya y se vaya fogueando. Nadie sabía la historia, ¿no? Dónde iba a terminar, ¿no? y lo que iba a suceder y lo que fue cambiando al paso del tiempo. Estos periodistas siguieron haciendo su trabajo. El tema era que los había descubierto evidentemente. Los hombres del presidente se encargaron de la defensa. 2 de ellos, que habían estado con él mucho tiempo, muy cercanos, que terminan siendo los primeros sacrificados. El jefe del gabinete, Bob Haldeman, y el asesor John Ehrlichman, y también estaba por ahí John Dean, asesor del presidente, que ellos de alguna manera se encargaban de la situación. Viene una serie de situaciones y aparece un personaje que después se vuelve memorable y que muchos decían quién es. Se volvió todo un tema del tamaño que parte de las pláticas, de las discusiones era ¿tú quién crees que sea? El nombre, por demás provocador, Garganta Profunda. Que es el que finalmente va dando la información, que es alguien muy importante, muy cercano, que empieza a dar pistas de por dónde ir. Y una de las frases que más se recuerda es, solo sigan el dinero. Que eso siempre es fundamental, ¿no? De dónde salió, a dónde va, quién paga, por qué paga. Y eso te va a llevar a una ruta. Y este personaje, eso a mí me llamó mucho la atención. La clave siempre es el dinero. Decían, Washington Post fue el que también estuvo dando mucho seguimiento a toda esta historia, que es donde estaban los reporteros, y dan por ahí un dato erróneo en una de las primeras publicaciones, y la Casa Blanca los llamó periodismo mezquino, chapucero, acusó una persecución y todas estas cosas que eran en voz de Ziegler, que era el secretario, ¿no? de prensa. Los reporteros sí habían tenido un error, la trama se iba armando, pero se habían
que se habían equivocado, ¿no? Y estaban a punto de abandonarlo todo. Este es un momento en que los dos periodistas están decidiendo qué hacen, si siguen, si no siguen y qué es lo que van a hacer. En la película que decíamos hace un momento, se propone en una historia donde parecía que no iba a ser atractivo para Hollywood, porque no había disparos, no había persecuciones, no había nada de esto. La historia como tal, la importancia y lo que podía resultar atractivo más bien era el cómo sucedían las cosas. Porque lo primero que decían las productoras en Hollywood es, pues ya sabemos en qué acabó, no vamos a conocer nada diferente, ¿no? Y entonces quien lo plantea, que es Robert Redford, él es el que dice, no, es que aquí hay una historia de dos personajes que van dando seguimiento a un tema que termina en algo mayúsculo. Y que aquí lo importante es, incluso lo platican ellos en algún momento, tanto Dustin Hoffman como Robert Redford. Ellos deciden que van a aprenderse los diálogos en conjunto, porque imaginaban cómo eran las pláticas entre estos dos periodistas para ver qué iban a publicar, cómo lo iban a publicar, cuáles eran sus fuentes, qué traías, qué te informaron, qué es lo que tienes, qué tal. Y entonces este tipo de pláticas donde vamos a simular una, Isra y yo, donde dice, no, pues es que en ese momento llegaron los... Y entonces Isra me dice, los reporteros, ¿sabes? Es esta cosa que se le da mucho a Isra. Sí, cuando tú dejas los 3 puntos, yo... Ándale, y él entra al... Entonces deciden que eso le va a dar una tensión distinta a la película. O sea, que va a ser esta parte de, claro, porque este es el momento en que llegan los pepinos. Exacto, ya trajeron los pepinos. Y eso lo que nos devela es que son las 3 de la tarde. Claro, son las 3 de la tarde, ¿sabes? Entonces le iban dando un realismo distinto a la película y le iban metiendo en una historia que se volvía... entre una especie de suspenso, sí político, sí con todo lo que esto conllevaba, pero dándole algo muy atractivo para la taquilla, algo muy atractivo para la gente de Hollywood. Entonces ellos lo van platicando. De hecho hay un especial ahí donde se reúnen después de mucho tiempo con los propios periodistas que fueron los protagonistas. Ellos, después de mucho tiempo, ya todos pelo cano y esas cosas, pero hablando de cómo hicieron la preparación para convencer a la industria de entrarle a este tema, ¿no? Tanto Robert como Dustin, que por cierto uno de ellos fumaba mucho y era muy revelador también de una época. Si ustedes ven la película o si ven escenas de la película o escenas reales de ese tiempo, en las oficinas se tomaba, de los periódicos, se tomaba café y se fumaba mucho. Entonces hay uno de ellos que todo el tiempo trae un cigarro y que se volvió incluso un guiño en la propia película, ¿no? Que le dice, ¿tú fumas en todas partes? Sí, en todas partes. Y bueno, pues se sabía del sistema de espionaje que había en la Casa Blanca. Algunos no lo aceptaban, ¿no? Pero era claro que desde varios presidentes antes se hacía este asunto del grabar las conversaciones, del espionaje y demás. Y evidentemente esas conversaciones, al saberse que nunca iban a hacerse públicas, pues la gente llegaba al despacho oval a hablar de todo y sin pelos. Nunca sé por qué tendría que haber pelos, pero bueno, en fin, así se dice. Sin pelos en la boca. Sin pelos en la lengua. En todo caso, es lo mismo. En fin, el tema es ese, ¿no? Que se da una historia ahí alrededor de esto que sucedía. Y el asunto es que empieza esta investigación y una de las preguntas es, bueno, ¿qué buscaban en ese edificio? ¿Por qué querían intervenir esto? ¿Cuál era el objetivo? Y viene una de las más importantes. ¿Qué tanto de esto sabía el presidente Nixon? Y entonces evidentemente las cosas que se decían de un lado, del lado de la presidencia, y las cosas que se decían del otro lado, pues no encontraban donde cuadraban, ¿no? Claramente estaban absolutamente alejadas. John Dean, asesor de la Casa Blanca, decía que de las cosas que le quedaban claras de Nixon es que es un tipo que no olvidaba, que no perdonaba, y que luego esto se interpreta por las propias grabaciones. Es un tipo que normalmente busca venganza. Decía que entre más cerca estuvieras de Nixon, veías realmente el lado oscuro de Richard Nixon. Un alto funcionario se encontraba con los reporteros en el estacionamiento. Se trata de Garganta Profunda. Adivinar quién era, pues se convirtió en el deporte nacional.
¿Quién será? ¿Quién es el que está haciendo toda esta historia? Nixon decía que él no sabía del plan del allanamiento. Usar la información sin dar pistas de dónde provenía era la clave, porque ahora los reporteros no podían dar ningún dato que dijeran, es este el que les está pasando la información. Más con un presidente como Nixon, que se decía perseguido permanentemente y que era muy paranoico, ¿no? Sí, obsesivo, porque bueno, él veía a sus enemigos muy cerca, ¿no? Se hablaba también de que acosaba a los periodistas, pero también a los enemigos, en este caso el Partido Demócrata. Bueno, pues el contacto no quería hablar por teléfono, porque claro, sabía que se grababan las conversaciones. Ajá. Y entonces él dice, los voy a ver a las 2 de la mañana en el estacionamiento, en un estacionamiento subterráneo, en la columna 32, así era de específico el tema. Ahí se vieron, habló de la trama, lo que involucraba a los más altos mandos. Al tiempo se supo quién era. ¿Te acuerdas de eso, Isra? De esa parte ya no recuerdo muy bien, pero debió ser ya el inicio de todo el entramado, cómo es que el Post publica todos estos datos, y es cuando empiezan, como dices, a jalar del hilo, y vienen estas acusaciones, cómo van cayendo uno a uno todos los hombres que intervinieron en la trama. Bueno, pues William Mark Felt, después de haber negado durante muchos años, que él dijo, yo no estoy involucrado con los reporteros Bob Woodward ni con Carl Bernstein. Él confesó el 31 de mayo del 2005 que había sido él el denunciante sin rostro. 30 años después dijo, sí, yo era Garganta Profunda. Y hay una escena, hay un momento que está reportado en video donde él, ya prácticamente con una andadera, con su hija a un lado, saluda muy orgulloso, ¿no?, de haber sido quien reveló toda esta historia, porque al paso del tiempo decía era un asunto que iba más allá del apoyo a un partido o a una persona, que esto ya rebasaba, ¿no? Sí, a una administración, en ese caso, que buscaba por segunda ocasión Richard Nixon. Pero ¿qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba en el 72, 74, que es donde se da todo esto? ¿Cuáles eran los contextos? Previo al 72, pues veníamos con el asunto de la paz, con el pedir que se acabara la guerra, los hippies, ¿no? Una historia que hacía planteamientos totalmente diferentes, pero ¿qué había? ¿Qué nos acompañaba o qué acompañaba a la gente? Porque nosotros todavía no, y ustedes mucho menos, habíamos nacido. Pero ¿cuál era ese entorno que tenía la década de los 70s? ¿Quién mejor que quien la vivió para que nos lo cuente? Bueno, concretamente... Hubieras traído tu playera del Mascarita. Bueno, concretamente en México estaba la parte final de una administración de Gustavo Díaz Ordaz, que también traía el asunto de los Juegos Olímpicos, lo del 2 de octubre del 68, ¿no? Él fue presidente del 64 al 70, pero ya para ese entonces todavía había algunos resabios. El presidente ya era Luis Echeverría, que había sido secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz. Se había pasado al Mundial, ¿no? Estaban los Juegos Olímpicos del 72 también, entonces hay que recordar que en esa época, en esos Juegos Olímpicos, viene este ataque de un grupo musulmán contra los deportistas israelíes. Uy, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ese es otro de los momentos más fuertes que se dan en la década de los 70, porque además no llega a buen puerto. Finalmente es un ataque, se realiza toda una estrategia para poder liberar, porque evidentemente había ciertas condiciones que estaban solicitando y que dijeron, no, aquí no vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Se va a armar de tal manera. Y terminó costándole la vida a varios deportistas. Fue uno de los momentos más crueles, tristes y lamentables, ¿no?, de la historia del deporte. Y más de 30 deportistas de la delegación israelí fallecieron en ese ataque terrorista, ¿no? Cuando llegan este grupo, entra a la Villa Olímpica y lo secuestra en forma de protesta al régimen que existía en ese momento, y pues el ataque o la forma en que quisieron rescatarlos no fue fallido, mejor dicho, y entonces pues viene todo esto aconteciendo. Y a partir de ahí también se escribió un momento triste de los Juegos Olímpicos. Así es.
¿Qué más hay de los 70? De estas Bueno, cosas que digamos nos dan un contexto. Rápidamente, Isra, porque nos vamos a ir a pausa, pero dime. Vamos a pausa y ya regresamos. Mejor ya te doy música y todo lo que existía en los 70s. Venga, pausa, regresamos, es al aire.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias por vernos y acompañarnos en televisión en estamosalaire.com. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes y platicar a lo largo de esta emisión. Gracias a Ista, que anda por aquí, que está en comunicación. Oliver Stone tiene un documental de Nixon muy bueno. Bueno, él siempre se clavó en ese periodo de la historia. Como el Watergate. Sí, hay varios que han hecho además varias televisoras, varios medios de comunicación y que le han ido dando también distintas perspectivas al hecho, ¿no? Entonces, algunos te presentan más la versión de un lado de la historia, algunos te presentan la otra, algunos desde el interior de del grupo cercano a Nixon. La verdad es que sí es algo que te puede llevar un buen rato, ¿no? Revisar todo ese material, porque de verdad hay mucho. Lo preparamos Isra y yo fundamentalmente, en principio porque nos atrapa el tema, nos gusta la historia y el periodismo y demás, y por eso nosotros nos encargamos de hacer ese recorrido. Buen retro, Isra, como siempre, con el comentario sencillo, como es él, pero ¿qué onda con el resto del equipo? ¿No les haría daño leer un poco? No, de hecho, también lo buscan, pero insisto, hay temas que nos repartimos y vamos yendo muy puntual con eso. Pero bueno, muchas gracias, Vale, que anda también aquí en comunicación. Ista, que dice: el contexto de América Latina es interesante en tiempos de Nixon, ahí se forjaron varias dictaduras. Ahí le debemos la guerra contra las drogas y todo. Cambió el patrón oro y puso al mundo de rodillas para adorar al dólar. Bueno, pues gracias. Que nos dice Ista, que nació en el 98, que su recuerdo más viejo es el ataque de las Torres. Ya dijo Valero que va a poner las rolas de los 70s. Es buena época. Hay chidos de Deep Purple, nos dicen aquí. Bueno, a ver, más o menos, Isra. Oye, ¿qué? ¿En el contexto de la música? Sí. Yo creo que, así analizando los temas, creo que es cuando viene un proceso se parten muchos gustos musicales, ¿no? Porque venían de la época hippie, entonces esos grupos que tuvieron su fuerza a finales de los 60s, perdón, se van poco a poco diluyendo y empiezan a surgir unos nuevos cantantes o nuevos grupos que ya al paso de los años se consolidan. Por ejemplo, apenas los Bee Gees estaban surgiendo, ¿no? Estaban surgiendo con su tema de My World, ¿no? Entonces, temas que no decían mucho para ese año, porque son los que se sonaron en 72, por ejemplo. Michael Jackson tenía la de Ben, la rata asesina, y todavía era parte de los Jackson 5, ¿no? Sí, un Michael Jackson que era un niño, ¿no? Era muy pequeño cuando esa película de Ben, la rata asesina. Y bueno, esta fiebre de sábado por la noche, que presentaba un John Travolta muy joven moviendo el esqueleto de una manera muy provocadora, sí, la música disco como tal, y que se convierte en uno de los símbolos también, ¿no? De la época, tanto la música disco como el propio Travolta. Exacto. Y vienen también una parte ya final de otros grupos, como por ejemplo The Creedence, que también ya estaban pues sonando con pocos éxitos, pero surgían figuras como Stevie Wonder, ¿no? Estaba tomando Joe Cocker, que con su tema Woman to Woman, estaban grupos cantantes como David Bowie, que tenía apenas en ese año, en 72, o sea, hace 50, como su tema principal, la de Starman, que recientemente hemos escuchado otra vez con el tema de la película de Lightyear, ¿no? Que fue uno de los temas con los que la lanzaron. Sí. ¿no? Ahorita que mencionas la música, en uno de estos momentos donde están haciendo las comparecencias, una de las imágenes es que está John Lennon con Yoko Ono sentados ahí viendo lo que está sucediendo en pues digamos que en estas sesiones. Al paso del tiempo, ya que revelábamos ahorita la identidad de quien era Garganta Profunda, finalmente él era el número 2 del FBI en ese tiempo. La pregunta era ahora, ¿qué sabía el presidente? 8 meses después, el Senado creó una comisión para investigar el Watergate, lo que comenzó investigando un extraño robo de terceras había calificado, se había convertido en un examen prácticamente para la Casa Blanca. John Dean le dijo a Nixon lo que sucedía. Le dijo: tenemos un problema muy serio, hay un cáncer muy cerca de la presidencia, usted sabe más de lo que yo sé.
para tomar una decisión, cosa que respondió de no muy buena manera Nixon, lo cual le reveló a John Dean que efectivamente algo había ahí, ¿no? Y que Nixon efectivamente sabía más de lo que decía. Para quitarse el señalamiento, aceptó la renuncia de estos dos personajes cercanos que habían estado en la defensa del caso, ¿no? Al principio, de Haldeman y Ehrlichman, que habían dimitido. Que después Nixon, en una de sus biografías, dijo que había sido una decisión muy difícil, la más dura de las que había tomado. El 17 de mayo, en sesión pública, llaman a todos a declarar y se les pregunta por la participación del presidente en esto, pues en todas estas, pues digamos que en todo lo que estaban revisando del espionaje, de quién había pagado, para qué y todas esas cosas. Las sesiones habían sido televisadas, les decía, había drama, había tensión, había de todo, ¿no? Por eso la gente se volcó ahí y bueno, la mayor parte de la sociedad pedía que se fuera el presidente Nixon. John Dean es el que finalmente revela ahí algunas situaciones y habla de las cintas. Y entonces otra de las preguntas es, ¿y si hay unas cintas, ¿por qué no? ¿Por qué no las solicitamos? Las solicitan a la Casa Blanca y desde la Casa Blanca se dice que no se van a entregar esas cintas, porque claro, la encrucijada era grande. Desaparecemos todas las cintas. Ajá. Ya, automáticamente eres culpable. No las desaparecemos, pues vas a ser culpable por todo lo que dicen las cintas. Entonces, era todo un tema al interior y eso se fue alargando, ¿no? El asunto de que pues había que mandar las grabaciones. Durante varios días, la televisión estuvo dando seguimiento a todo esto. La verdad siempre sale a la luz, dice uno de los entrevistados. Y dicen, bueno, ¿cómo hacemos si uno dice una cosa y el otro dice otra? Le preguntan. Y él, dentro de las cosas que él revela, le preguntan de un sistema de escucha y él dice que sí. Y entonces solicitan 8 cintas específicas. Nixon se niega y ordena a su fiscal general que respondiera. Digamos que despidiendo al fiscal encargado. Él dice que no, se molesta y renuncia. Había 3 personas que podían hacer ese movimiento. La primera se enoja, renuncia. La segunda dice que tampoco, renuncia. Y la tercera es la que finalmente decide hacer ese cambio, ¿no? Despedir al fiscal que estaba llevando esto. Nixon, sí. Y Nixon responde que no tiene la menor intención de dejar el puesto en una de sus conferencias, en una de sus declaraciones. Tras varios meses llegan las cintas. ¿Qué sucede? Este es otro momento increíble. Llegan las cintas. ¿Y esto de quién es? Llegan las cintas después de estarlas esperando durante un buen rato. El problema es que faltaban 18 minutos y medio de las cintas. Que no estaban. No estaban. Y eran cruciales. ¿Cuál fue la explicación que dieron? Que Rosemary Watts dijo que por error había presionado el botón equivocado. Que entonces ahí se habían borrado los 18:30, que fueron un símbolo. Porque la verdad faltaba. Decían, algunos lo describían como el símbolo de la presidencia de Nixon, donde faltaba la verdad. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente que vivió ese tema, y de hecho en uno de los documentales se hacen la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si ese escándalo se da en la actualidad? La primera es que todo hubiera sido mucho más rápido. No hubieran pasado 2 años entre el primer suceso lo descubren y y cuando renuncia, ¿no? Claro, porque lo primero es que alguien, a través de redes seguramente, habría dicho, pasó esto. Y alguien, seguramente a través de redes, hubiera, digamos que establecido una postura. Y la Casa Blanca debía haber salido a responder. Entonces, todo esto se pudo haber abreviado porque la vorágine informativa actual
es totalmente diferente a aquella, donde se hacía un trabajo digamos muy largo, después se publicaba, había que esperar a que saliera el periódico, al día siguiente se leía, venían las repercusiones, claro, lo que se decía, llevaba un trabajo totalmente diferente y las velocidades, por supuesto, eran absolutamente distintas. En el 74, en enero del 74, Nixon habla del tema y dice, ya es hora que se acabe la investigación. Un año de Watergate es suficiente, decía. Trataba de cerrar de cualquier manera el tema. Las sesiones para la destitución, el pueblo pedía pues, que se hiciera algo. Nixon no entregaba todo lo que tenía que entregar, estaba dispuesto a enfrentar todo, lo cual te revelaba que si estaba tan atrincherado así, no voy a entregar nada, es porque era muy fuerte lo que había detrás de esto. El tribunal, el 24 de julio del 74, con 8 votos a favor, prácticamente en unanimidad, pide que se entregue todo. 3 días después, la Cámara de Representantes solicita la renuncia de Nixon. Él insistía en que no sabía nada. Gettleman habla del tema y Nixon dice que le digan al FBI que no siga con la investigación. Esto lo revela una de las grabaciones. En una grabación él le dice, oye, ¿cómo está lo de Watergate? Tal. Pues hay que decir al FBI que ya no continúe con las investigaciones porque esto va... Entonces, claro, sabías y además obstruiste. Claro. Ya no había manera de echarse para atrás. El presidente 37 de los Estados Unidos estaba pendiendo de un hilo y esta sesión, que también la revelan varios documentales, donde está Nixon previo a dar este mensaje donde dice que se va, desde que llega se escucha que alguien que está ahí le dice, luces mejor que yo, deberías sentarte tú a dar el discurso. O sea, traía como otra dinámica, ¿no? Pregunta incluso, ¿tienen una cámara extra por si se va la luz? No veo tan bien, decía. Ya se darán cuenta ustedes cuando lleguen a los 60 años. Y además pide que no haya fotos. Dice, nada de fotos, por favor. Inicia el mensaje y dice que tras debatirlo con varios líderes, debido a Watergate no cuento con los apoyos para tomar decisiones y hacer mi trabajo como presidente de los Estados Unidos. Mañana al mediodía presentaré mi dimisión y el presidente Ford hará juramento. Y bueno, pues ahí termina de alguna manera la historia de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos y cómo una cosa va llevando a la otra hasta llegar a estas circunstancias, ¿no? a estas situaciones que pues terminan con la caída del presidente 37 de los Estados Unidos. Muchas cosas hay alrededor, decíamos películas, hay trabajos documentales muy importantes, directores muy importantes que han abordado el tema y que sigue siendo uno de los grandes temas en los Estados Unidos al paso del tiempo. Algunos hicieron por ahí hasta comparaciones con otro periodo que fue el de Trump y todas estas cosas, por asuntos como el Capitolio. Pero bueno, más allá de eso, que digamos que la intención de este retro es un poco poner esos contextos, ¿no? Esa historia, cómo se fue dando, cómo se fue construyendo a lo largo del tiempo y cómo también hay muchas cosas que a veces parece se repiten. Desde un hecho, desde el decir, no hombre, pues nomás era un abrazo de Navidad y esas cosas, ¿no? Cómo se van minimizando y luego terminan siendo todo un problema. Oye, y bueno, mencionar que el presidente Nixon renuncia el 9 de agosto del 74 y es hasta un mes después, el 8 de septiembre, cuando Gerald Ford asume como el sucesor, como el presidente 38, ¿no? Y de ahí, del escándalo de Watergate, pues ya se han nombrado o sea, se le ha puesto como sufijo a todos los escándalos, no solamente en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando surgen ese tipo de escándalos y broncas, siempre se les pone el sufijo Gate. Oye, incluso hay la película, ¿no? De la entrevista con Nixon. Y, bueno, entre muchas otras, ¿no? Pero como decías hace un rato, si fuera actual, digo, pues con toda la tecnología que hay, pues ya ves lo que pasó en el Capitolio, que cuando lo quisieron tomar y ahora pues ya salieron a la luz muchas cosas, pero pues lo que puede hacer con un celular, lo que puede hacer con una grabación, y digo, la tecnología implica muchísimas cosas que como pueden salir a la luz, como al contrario, te las pueden hacer más difíciles, ¿no?
Pero bueno, pues yo no sé por qué cada vez que mencionan Nixon y Israel como que se acomoda, porque pues igual se acuerda de las cápsulas. Dice el Rafa Alvarado, yo nací en el 78, pero me gusta la historia de esa década. La consagración de Pelé en México en el 70. Vamos a empezar a hablar de fútbol de veras. La consagración de Pelé en México. Murieron Janis Joplin, Jimi Hendrix, además de Morrison, ¿no? Hablando de música, que todos estos son precisamente en la década de los 70. Sucedió el 11 de septiembre chileno contra Salvador Allende, efectivamente. El golpe también. En Puebla, en el 73, hubo un terremoto. Mi papá me contó que estaba formado para comprar un boleto de autobús. Había mucha gente, tembló. Él no salió de la terminal, que afortunadamente resistió, y cuando el vendedor salió debajo del mostrador, mi papá compró de inmediato su boleto, ya para continuar su viaje. ¿Por qué fue ese temblor? Nació Ir. No, fue un temblor que afectó a Ciudad Cerdán principalmente en el 73. Oye, pero ese año también en Puebla, ya hablando de términos más locales, hubo más de un gobernador en el 72, porque renuncia por su mal estado de salud, en el que era el gobernador de ese entonces, Rafael Moreno Valle, ¿no? Después el general Rafael Moreno Valle. Después se llega un interino que es Mario Mellado García, que también renuncia al cargo, y después llega Gonzalo Bautista O'Farrill, que es un gobernador sustituto, y él termina ya el periodo de 6 años que se había quedado inconcluso, ¿no? Mira, dice aquí, mi recuerdo más vivo es el de la Revolución Islámica de Irán y la caída del Shah, un fiel aliado de Washington. Recuerdo que en el 79... que fue en el 79. Desde entonces, durante mi infancia, observé por mucho tiempo en las noticias al líder iraní Ayatollah Khomeini, sí, claro, el Ayatollah Khomeini. La revolución de Irán modificó el equilibrio del poder en Medio Oriente, ¿sí? De ahí sale otro escándalo, que es el Irán Contras. Así es. Hola, buenas tardes. Muy buen contexto de la historia de los 70. Gracias. Saludos, sí, me dice, sobre el tema retro, una de mis pelis favoritas es Todos los hombres del presidente. Es esta de la que hablábamos, Dustin Hoffman y Robert Redford. Ya no hagan enojar al venerable y Vetusto Sensei, cuídenlo mucho. Oye, y en México dice que en el 70 y 80 fueron las películas de ficheras, la comedia erótica mexicana, fueron géneros, florecieron en las décadas de en los esas 70, precisamente, 70 y 80. Finales de los 70 prácticamente. Y sí, buena parte de los 80. Hola a todos, en cuanto al nuevo decreto, era natural que regresaran las restricciones, ya que para mucha gente, después de que se dijo que no era obligatorio, ok, perfecto. Muchas gracias. Quería mandar saludos, pero me va a regañar Isra, me dirá qué quieres o qué querías. Uy. Hijo, ¿ves Isra? Lo que provocas. Pues es que... No, con todo gusto, manden sus saludos. Bart hace una imitación de Nixon muy buena en un episodio, dice Ista. Bueno, Jimbo murió en el 71, pero The Doors dominaron los 70, sí, fueron emblemáticos. Así. Pongan algo de The Doors, órale, ahorita ponemos algo de The Doors, cómo no. Ya lo dijo Valero, que va a poner las rolas de los 70, muy buena época. La puerta negra. ¿No? Ese es de los dos. ¿Sabes qué? Que también de muy buen... Hombre, al final pasa esto, ¿no? Es que tal década fue mejor para la música, ¿no? Yo creo que en todo momento hay cosas muy valiosas musicalmente hablando, que evidentemente al paso del tiempo le van dando cierta dimensión. No olvidemos que varias bandas que luego se volvieron legendarias, en su momento era de esos tamborazos, esa música de locos, ¿no? Todas han tenido de alguna manera esa historia. Dice Ista, el general Moreno Valle le pidió a Echeverría que renunciara, y eso por autoritario igualito que, bueno, eso dice Ista, que anda también en comunicación con... ¿Qué pidieron? ¿The Doors? Sí, algún tema de los Doors. Ok, ¿no? Vamos a poner algo de Doors, ya prácticamente para irnos. Ok, oigan, y rápidamente también contexto de ese 72 aquí en nuestro estado. Bueno, se inaugura este parque que está en Valsequillo por parte del capitán Carlos Camacho, ¿no? Y en África. Y también el equipo de béisbol, que anteriormente se llamaba Pericos de Puebla, en el 72 surge con el nombre de Ángeles de Puebla. Y este nombre se mantiene prácticamente 15 años, desde el 72 hasta como por el 90, cuando otra vez regresan los Pericos. Al año siguiente, Los Ángeles estrenan el Parque Hermano Cerdán, que se inaugura en 73,
pero sin alumbrado. Entonces es hasta por los 80s cuando ya el parque tiene alumbrado, ya se hacen los juegos nocturnos. Oye, a ver, una de las curiosidades que quiero presentarles respecto al tema del que hablamos hoy, recién se cumplieron estos 50 años, ¿no? Del caso Watergate, que costó la presidencia a Richard Nixon. Quien guste puede pasar una noche en la habitación donde se fraguó la operación de espionaje del Partido Demócrata, que acabó con la dimisión del inquilino de la Casa Blanca antes de que fuera procesado. El Hotel Watergate, donde tuvo lugar la fallida conspiración, ha rebautizado la habitación número 214 como la habitación del escándalo. Fue este el cuarto donde Alfred Baldwin, el agente del FBI fallecido hace algunos meses a los 83 años, cometió un error que acabó con la carrera de Nixon. La noche del 17 de junio del 72, Baldwin tenía la misión de advertir a sus compinches de la llegada de la policía mientras allanaban la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata para lo de los micrófonos que platicábamos. El vigilante se distrajo viendo la televisión y se despertó cuando ya era demasiado tarde. Este fatídico error permitió a los investigadores determinar la conexión entre los ladrones y la compañía de reelección de Nixon. La habitación donde ocurrió todo esto está ahora disponible para los turistas a un precio de $1,500 la noche. Es una experiencia única para aquellos que quieran ver con sus propios ojos dónde se gestó el golpe, explica Manuel Martínez, director general del hotel. El Watergate es un complejo de edificios levantados entre las décadas del 60 y 70 en Washington, ubicado a las orillas del río Potomac, que alberga apartamentos de lujo, oficinas y el hotel donde se produjo la conspiración. El balcón semicircular de la habitación del escándalo está a 10 metros de separación de las ventanas de las oficinas, alquiladas entonces por los demócratas para organizar la campaña presidencial del 72. En la actualidad albergan los despachos de varias empresas, despachos de abogados, y bueno, pues se han añadido cosas, ¿no? La decoración, una decena de portadas de prensa histórica, como la famosa Nixon dimite, el diario The Washington Post, que destapó el escándalo, así como las publicadas por The New York Times, Los Angeles Times, entre otras. La investigación de los reporteros Woodward y Bernstein reveló la fallida conspiración de 2 años después, gracias a la colaboración de una fuente apodada Garganta Profunda, que bueno, luego se conoció la identidad del informante y demás, ¿no? Pero bueno, hay la posibilidad de hospedarse en este hotel. Ves que luego hay mucho turismo de esas características, que gusta de ir a lugares. No olvidemos que hay sitios que en la actualidad todavía ofrecen el tour para conocer la casa donde vivió tal, claro, que la hacienda, y además se toman fotos y cobran, pero bueno, pues esto, toda esta historia tiene que ver precisamente con este presidente Richard Nixon y el caso Watergate, que ha cumplido este año 50 años. Sigue hablando de... Y se seguirá porque al paso del tiempo creo que se van teniendo más elementos, ¿no? A veces hasta más óptica. Ahorita que hablaba Armando de esa película, de la entrevista a Nixon, es una entrevista donde termina Nixon diciendo que, pues que sí, ¿no? Que sí se equivocó, que sí defraudó al pueblo norteamericano y tal, después de mucho tiempo de negarlo y bajo ninguna circunstancia lo aceptaba, ¿no? Y esa entrevista, que además la película es interesante porque revela los muchos días que se hizo esa entrevista. O sea, no fue un tema de, llegamos y en media hora le saqué la sopa, no, fueron varias sesiones de platicar con Nixon, de ganarse la confianza de Nixon, de tal, hasta pues lograr ese punto de cierre. Bueno, pues así llegamos al final de este recorrido por aquel episodio de Watergate, uno de los, sin duda, episodios políticos más recordados de la época de la década de los 70.